Probablemente casi todos los que han comenzado a leer sobre la caída del Imperio Romano Occidental se enfrentan tarde o temprano con una figura que posiblemente es la figura más odiada en toda la historia romana tardía, o digamos al menos en el top 5. Y si ves el primer video que hice en este canal, rápidamente descubrirás de quién estoy hablando. Por supuesto, estoy hablando de nada más y nada menos que Flavio Ricimer, el Magister Militum del Imperio Romano Occidental. Pero ahora, después de unos años de hacer videos en este canal sobre la historia romana tardía, y después de aprender mucho más sobre esta fascinante era de lo que sabía cuando comencé el canal, ahora veo muchas cosas de una manera más matizada. Muchas veces, cosas que parecían absolutamente claras al principio, ahora parecen mucho más complicadas con muchas más matices y posibles puntos de vista después de todo, la caída del Imperio Romano. Es para muchos como nosotros un tema bastante emocional. Rápidamente tendemos a culpar a las personajes históricos del último Imperio Romano, por malas decisiones. O somos bastante rápidos para juzgarlos, aunque sabemos que este periodo de tiempo sufre de una gran falta de fuentes. No sobrevivió mucho de ese tiempo caótico, y las fuentes sobre ciertas personas, además de ser bastante escasas, también son muy a menudo extremadamente sesgadas, lo que hace casi imposible obtener una imagen clara de lo que estas figuras históricas realmente pensaban. Por lo tanto, pensé que es hora de reflexionar una vez más sobre una de las figuras más controvertidas de la historia romana tardía. La persona a la que muchos, incluyéndome a mí, en mis primeros años culpé por la caída del Imperio Romano Occidental. Flavio Ricimer, el bárbaro Magister Militum de los últimos años del Imperio Romano Occidental. Así que intentemos responder a la pregunta, ¿qué tan malvado fue realmente Ricimer? Y podríamos incluso intentar pintarlo bajo una luz positiva. Este tema es tan complejo en mi opinión que necesité dividirlo en 2 videos. De lo contrario, este video se habría vuelto extremadamente largo. Cuando supe por primera vez sobre la caída del Imperio Romano Occidental, hubo muchas personas a las que culpé por malas decisiones. El emperador Honorio matando a su muy capaz Magister Militum Stilicho es un ejemplo que rápidamente viene a la mente. O el asesinato muy similar de Flavio Aecio, 45 años después, el otro general heroico del Imperio Romano Occidental, algunos 45 años después por el emperador Valentiniano III, es otra escena que viene a la mente. Pero ambas figuras fueron eclipsadas, al menos para mí, cuando aprendí por primera vez sobre Ricimer. Este tipo, pensé, era el peor. No solo traicionó traicioneramente al noble y heroico emperador Majorian en el año 461 d.C., apuñalándolo brutalmente por la espalda y haciéndolo ejecutar brutalmente, sino que también posiblemente envenenó a su sucesor Livius Severus. Luego probablemente también mató a Marcellinus de Dalmacia durante la campaña de los vándalos en el año 468, privando así al oeste de otro gran protector. Pero eso aún no es suficiente, porque más tarde saqueó la ciudad de Roma en el año 472 después de Cristo en una brutal e insensata guerra civil contra el emperador Antemius, y luego incluso hizo matar a este emperador de la manera más brutal. Y solo unos años después, tras la muerte de Ricimer en el año 472 después de Cristo, muy probablemente debido a sus acciones, el Imperio Romano de Occidente dejó de existir. En resumen, el caso está muy claro, ¿no cree? Ricimer fue la perdición del Imperio Romano de Occidente. Y fueron sus acciones las que contribuyeron directamente a su caída. Era un agente bárbaro que había logrado infiltrarse en el Imperio Romano de Occidente, un medio suavi, medio visigodo, que ponía los intereses bárbaros por encima de los romanos, un psicópata empeñado en destruir el Imperio Romano de Occidente desde dentro. O eso, queridos amigos de la historia romana tardía, es al menos lo que estaba pensando hace solo unos años, y lo que probablemente muchas más personas están pensando cuando leen por primera vez sobre las últimas 2 décadas del Imperio Romano de Occidente. ¿Pero es esto realmente así? Evaluemos lo que realmente sabemos sobre Ricimer y luego intentemos llegar a una conclusión de cuán malvado podría haber sido realmente Ricimer.
Omitamos la historia de vida de Ricimer y comencemos directamente con las malvadas acciones de Ricimer. Para resumir, sus actos más malvados fueron 1. En el derrocamiento del emperador Avidus junto con Majorian. 2. Asesinando traicioneramente al emperador Majorian, y a menudo se dice que incluso hizo torturar a Majorian antes de matarlo el 7 de agosto de 461 de Idriste. 3. Envenenando al emperador Livius Severus en 465. 4. Matando a Marcelinus de Dalmacia en 468 d.C. durante la campaña de los vándalos. 5. Asediando y saqueando Roma en 472 d.C. 6. Asesinando brutalmente al emperador Antemio. Ahora veamos las cosas buenas que hizo Ricimer, porque lo creas o no, en realidad hay algunas cosas buenas que hizo. 1. Derrotó a los vándalos en las batallas de Córcega y Agrigento en el año 456 de d.C., que fueron victorias decisivas que mantuvieron alejada la amenaza vándala de Italia durante bastantes años. 2. Derrotó una invasión de los alamanes en Italia en el año 466 d.C. en la batalla de Bérgamo, salvando así a Italia de otra invasión. Entonces, para entender cuán malvado realmente era Ricimer, necesitamos sopesar las pocas cosas buenas que hizo contra la aparentemente abrumadora lista de cosas malas que hizo. Podemos afirmar primero que su derrocamiento del Magister Militum Remistus y del emperador Avitus apenas fue algo notable en aquellos días, y en sí mismo no puede ser visto como un acto de maldad, ya que usurpar a un emperador era bastante común en esas últimas décadas del Imperio Romano Occidental, especialmente de un emperador que era visto como un invasor visigodo por el Senado de Roma. Mucho más interesante, por supuesto, es el trato de Ricimer hacia Majorian. Muchos ven a Majorian como un emperador héroe que casi logró restaurar el Imperio Romano Occidental. Después de todo, nombré este canal en honor al emperador Majorian por una razón. Realmente estuvo bastante cerca de restaurar el Imperio Romano Occidental. Sin embargo, desafortunadamente, estar cerca y fallar es prácticamente lo mismo que simplemente fallar. Porque en aquellos tiempos, el Imperio Romano Occidental habría necesitado una victoria enorme y abrumadora para tener alguna posibilidad de estabilizarse y para poder seguir sobreviviendo. Si ahora intentamos ver las cosas desde un ángulo diferente, es decir, que quizás Ricimer quería defender Italia y consolidar el poder, mientras que Majoriano quería restaurar el antiguo imperio, entonces podríamos entender un poco mejor las motivaciones de Ricimer. Después de todo, no debemos olvidar que muchos senadores apoyaron a Ricimer, ya que el emperador Majoriano había promulgado muchas reformas que a muchos senadores no les gustaban. Es bastante posible que Ricimer viera las realidades políticas de la época y quería consolidar el gobierno romano en Italia. Majoriano intentó restaurar el imperio, pero al intentar hacerlo arruinó las finanzas del Estado al perder una enorme flota de 300 barcos que él mismo había construido recientemente. Esto fue un desastre militar importante. Y si yo fuera a jugar el abogado del diablo aquí, Ricimer podría haber estado bastante enfadado por esta derrota, ya que no solo ahora las finanzas del Estado occidental estaban arruinadas, sino que su archienemigo, los vándalos, a quienes había derrotado 2 veces. Años antes, habían infligido una gran derrota al Imperio Romano Occidental. Además, no olvidemos que Ricimer quería consolidar el poder en Italia. Tal vez incluso había intentado advertir a Majorian contra su arriesgada empresa. Y ahora había ocurrido el desastre, una enorme derrota militar, que había debilitado enormemente al oeste, o esto es quizás cómo podría haber sido el punto de vista de Ricimer. Quizás Ricimer tenía miedo de lo que más podría intentar hacer Majorian, o intentar arriesgar, en su deseo de restaurar el Imperio Romano Occidental. Quizás por eso Ricimer quería asegurarse de que esto no sucediera. Ricimer quería Italia para los romanos, el antiguo corazón, y a través de la diplomacia germánica y su propia herencia germánica, quizás esperaba mantener a raya a las otras naciones germánicas alrededor de Italia. ¿Qué más intentaría arriesgar Majorian en el futuro? Quizás eso es lo que temía Ricimer. Y así interceptó a Majorian en Dertona el 2 de agosto,
461 d.C., mientras el emperador se dirigía a Roma. Esto es lo que nos dicen las fuentes antiguas sobre este evento. John de Antioquía, un cronista del siglo VII, escribió una historia del Imperio Romano, a menudo basándose en fuentes anteriores como Priscus de Panium. Su obra perdura solo en fragmentos. Él escribió, cito, mientras Majorian aún estaba en camino a Italia, Ricima planeó su muerte. Cuando Majorian había despedido a los aliados después de su regreso y estaba yendo a casa a Roma con sus asistentes, Ricima y su partido lo arrestaron, lo despojaron de su túnica púrpura y lo teñieron, lo golpearon y lo decapitaron. Así terminó la vida de Majorian. Fin de la cita. Esta cuenta es sin duda una de las más detalladas, especificando la secuencia de eventos, la conspiración de Ricima, el arresto de Majorian después de desbandar su ejército y la violenta ejecución. Sin embargo, John escribió 2 siglos después del evento, probablemente basándose en fuentes anteriores como Priscus, lo que introduce una posible distorsión a través de la transmisión. Priscus de Panium Now proporciona la fecha específica de la muerte de Majorian, afirmando que ocurrió el 7 de agosto, 461. Aunque su redacción exacta sobre el asesinato no se conserva completamente, su relato es citado por John de Antioquía de antes, sugiriendo que detalló el papel de Ricimer en la ejecución. Priscus fue un contemporáneo de Majorian, lo que hace que su datación sea confiable, y su probable papel como fuente para la narrativa de John de Antioquía añade credibilidad a los detalles violentos de la muerte de Majorian. Sin embargo, como un fragmento, nos falta el contexto completo de Priscus. ¿Veía a Ricima como una traidora o era más neutral? Su perspectiva como romano del Este podría sesgar la narrativa contra Ricima, a quien el Este, por supuesto, veía como un invasor bárbaro, similar a cómo se veía a Aspar en el Este. Luego, otra fuente es el Fasti Vindobonenses Priores, que es una crónica del siglo VI, una continuación de las listas consulares romanas anteriores, que registra eventos clave año tras año. Es una fuente concisa y analítica, centrada en fechas y eventos importantes. Allí podemos leer, cito, durante este consulado el emperador Majoriano fue depuesto por el patricio Riceme en Tortona el 3 de agosto y asesinado en el río Ira el 7 de agosto, fin de la cita. Esta fuente proporciona fechas y ubicaciones precisas, pero carece de detalles. Como crónica, prioriza los eventos sobre la interpretación, lo que la convierte en una fuente confiable pero limitada. Luego, hay varias crónicas del V y VI siglo, a menudo continuaciones de la crónica de Jerónimo, que proporcionan breves entradas sobre los emperadores romanos. Estos incluyen obras como la Crónica Gallina y otros textos anales menores, que suelen ser sucintos y centrados en los eventos. Por ejemplo, podemos encontrar en uno de esos un pasaje que dice, cita Ricimer, movido por la envidia y apoyado por el consejo de personas celosas, rodeó y mató traicioneramente a Majoriano mientras regresaba de Galia a Roma, y estaba en el proceso de organizar cosas que eran necesarias para el nombre y el imperio romano. El emperador Majoriano fue asesinado en Tortona, cerca del río que se llama Ilira. Ahora, estas crónicas añaden el motivo de la envidia y las personas celosas, sugiriendo que las acciones de Ricima fueron impulsadas por la ambición personal y la intriga política, posiblemente involucrando al Senado romano, que se había vuelto contra Majoriano. La frase «asesinado traicioneramente» indica un juicio moral que enmarca a Ricemar como un traidor. Estas crónicas, escritas décadas después, pueden reflejar un sesgo cristiano contra Ricemar, quien después de todo era un arriano, durante un tiempo de tensión religiosa. De hecho, Ricemar era un arriano, y por lo tanto, tampoco deberíamos sorprendernos de que muchas fuentes romanas, especialmente, lo pintaran de manera negativa, porque los arrianos a menudo no eran muy bien considerados por los romanos, especialmente a finales de los 400. Procopio de Caisaria, mientras tanto, escribió cita, pero mientras tanto, Majorian fue atacado por la enfermedad de la disentería y murió, un hombre que se había mostrado moderado hacia sus súbditos y un objeto de miedo para sus enemigos, fin de la cita. Es altamente interesante que en la cuenta de Procopio no podemos encontrar nada sobre la participación de Ricimer.
Sidonio Apolinar, un aristócrata y poeta galo-romano del siglo V contemporáneo de Mayoriano, escribió un panegírico para Mayoriano y cartas describiendo eventos en Galia, incluyendo una cena con Mayoriano. Pero nunca escribió sobre la conspiración de Ricimer para derrocar a Mayoriano. A menudo podemos leer en sitios poco fiables como Wikipedia que Ricimer torturó a Mayoriano antes de ejecutarlo. Sin embargo, ninguna fuente confirma esto. Esto es una pura invención de Wikipedia. La única fuente que escribió algo en este sentido fue Juan de Antioquía, quien escribió que, cito, Ricimer y su partido lo arrestaron, lo despojaron de su túnica púrpura y lo tiñeron, lo golpearon y lo decapitaron. Así terminó la vida de Mayoriano. Fin de la cita. No se menciona tortura. Así que sí, aunque ciertamente no fue un acto amistoso, debemos evaluar esto en el contexto de la época. Matar a un oponente político en aquellos tiempos era bastante común. Desde los primeros días de Roma, esta era la práctica estándar, por lo que, por brutal que pueda parecer desde nuestro punto de vista, desafortunadamente no hay nada inusualmente cruel en el contexto romano. Así que pasemos al siguiente punto, el envenenamiento de Livius Severus. Hay varias fuentes que escriben sobre la muerte de Severus, pero solo una fuente, a saber, Casiodorus, escribió que Ricima envenenó a Severus. Ahora no debemos olvidar que Casiodorus escribió esto medio siglo después en el reino ostrogodo y Ricimer era un aliado de Odoacer, el enemigo del rey Teoderic, quien era el gobernante del reino ostrogodo en la época de Casiodorus. Por lo tanto, es bastante lógico que Casiodorus no sería neutral en el tema de Ricima. Las otras fuentes no mencionan a Ricima en absoluto e insinúan que la muerte de Livius Severus fue por causas naturales. Por lo tanto, no podemos probar que Ricima realmente hizo matar a Livius Severus. Así que pasemos al siguiente punto. El asesinato de Marcellinus de Dalmacia en el año 468 d.C. durante la campaña de los vándalos. Procopio afirma que Marcellinus fue asesinado en Sicilia en el año 468 durante la campaña contra los vándalos. Señala que Marcellinus había sido enviado por Leo I con una flota para apoyar la campaña, operando por separado de la fuerza principal de Basilisco. Después de la derrota romana en Cabo Bon, donde la flota de Basilisco fue destruida, Marcellinus se retiró a Sicilia. Procopio entonces escribe, cita, Marcellinus, que estaba en Sicilia, fue asesinado traicioneramente por uno de sus propios hombres, sin haber logrado nada, fin de la cita. No menciona explícitamente a Ricima, pero implica juego sucio al describir el asesinato como traicionero. Teofanes, un cronista romano oriental del siglo IX, afirma que Ricima fue responsable de la muerte de Marcellinus, declarando, cita en este año, 468 después de Cristo, Marcellinus, el general de Dalmatia, que había sido enviado por Leo contra los vándalos, fue asesinado en Sicilia por la traición de Ricimer, quien temía su poder. Teofanes es la fuente principal que implica a Ricimer, pero su relato fue escrito más de 300 años después de este evento, lo que lo hace sospechoso. Probablemente se basó en tradiciones romanas orientales anteriores, posiblemente incluyendo obras perdidas de Priscus u otros historiadores del siglo V. Pero su afirmación carece de corroboración de fuentes contemporáneas como Procopio o Marcellinus Comus. Ahora, Marcellinus Comus, un cronista romano oriental del siglo VI, escribió bajo Justiniano, proporcionando una cuenta de los eventos año por año. Su crónica es generalmente confiable para las fechas, pero escasa en detalles. Marcellinus Comes registra la muerte de Marcellinus en 468 diciendo, cita, Marcellinus, el general de Dalmacia, fue asesinado en Sicilia mientras luchaba contra los vándalos, fin de la cita. No menciona a Ricima ni ninguna otra circunstancia específica, centrándose en cambio en el fracaso de la campaña más amplia bajo Basiliscus. De Antioquía, mientras tanto, menciona brevemente el papel de Marcellinus en la campaña de 468, pero no proporciona detalles sobre su muerte, centrándose en cambio en la derrota de Basiliscus en Cabo Bon. Y lo más importante, no implica a Ricimer. Por lo tanto, solo una fuente hace responsable a Ricimer,
del asesinato de Marcellinus, a saber, Teofanes, el cronista romano oriental que escribió 300 años después de la muerte de Marcellinus. Y por lo tanto, esta fuente podría no ser extremadamente confiable. Por lo tanto, vemos que muchas de las implicaciones de que Rikima mató a todas estas personas no pueden ser probadas y a menudo provienen de una sola fuente, mientras que las otras fuentes no mencionan esto en absoluto. Por lo tanto, vemos cuán importante es revisar todas las fuentes, analizarlas, quién escribió qué, y si solo hay una fuente que implica a Rikima, por ejemplo, entonces podría haber habido un motivo, algún tipo de propaganda detrás de esto. Esto es siempre lo que deberíamos verificar si miramos todas las fuentes. Y en el próximo video continuaremos con el siguiente punto, a saber, el saqueo de Roma en 472 d.C. ¿Realmente Rikima era un psicópata tan malvado por atacar y saquear Roma? Veremos algo bastante sorprendente en el próximo video, queridos amigos de la historia romana tardía. Si te gusta este video, por favor considera apoyar este canal, porque es tu apoyo lo que hace posible este canal. Muchas gracias amigos de la historia romana tardía, y por supuesto quiero agradecer a todos los que apoyan a Majorianus. Ustedes son maravillosos y si quieren aprender más sobre Majorian, pueden ver este video en la esquina superior derecha, pero si quieren aprender más sobre la desastrosa batalla de Cabo Bon, pueden ver el otro video en la esquina inferior derecha. Digo gracias de nuevo a todos los amigos de la historia romana, Gratias Tibiago y Bene Valete.